RCR, la red que comunica y une al Perú. Pierre Marzo, abogado, es representante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco y analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Marzo, muy amable como siempre. Igualmente, don José Hernández, el gusto también es mío, ¿no? Y además, le comento que yo estuve como director de formación y capacitación en la gestión del procurador Daniel Soria, ¿no? Así que... A ver, le pido el primer comentario. Entonces le pido el primer comentario a propósito de lo que se conoce hace unos instantes, ¿no? La Defensoría del Pueblo está exhortando al gobierno, al Ejecutivo, cumplir con el mandato judicial que ordena la reposición del abogado Daniel Soria en el cargo de Procurador General del Estado. Usted forma parte justamente del equipo del ex procurador Daniel Soria. Me gustaría que nos comente sobre esta decisión, o mejor dicho, esta solicitud que ha enviado al Poder Ejecutivo la Defensoría del Pueblo. Sí, dos instituciones. En realidad, yo fui parte de la Defensoría del Pueblo y también fui parte de la Procuraduría General. Con mayor razón, por doble motivo. Sí, bueno, en realidad es lo que acaba de decir la Defensoría, ¿no? Las órdenes judiciales son para cumplirse, ¿no? Esa es justamente la base del Estado de Derecho aquí en China, en el Reino Unido y en cualquier parte del mundo que trate de desarrollarse, ¿no? Y lo interesante es que esta es una orden de ejecución inmediata, o sea, ya no es para dilatar más. Y bueno, el día de hoy, bajo procedimiento de una denuncia penal o de multa o de destitución, ¿no?, el ministro de Justicia tiene que emitir la resolución que deja sin efectos los nombramientos, el nombramiento de la actual persona que ocupa ese cargo, que tiene además serios cuestionamientos, ¿no? Abogado del lunarejo, metido en el despojo de una propiedad privada, bueno, cosas que tienen que evaluarse también, y nombrar al procurador Daniel Soria Luján en cumplimiento del mandato judicial que declaró nula su destitución por no sujetarse a los presupuestos legales de la defensa jurídica del Estado, ¿no? Que básicamente establecen que son 5 años de periodo inalterables, salvo que se comete una falta, y la falta tiene que ser probada en un debido procedimiento. Esto no ocurrió ni falta, ni debido procedimiento, ni probanza alguna, y por ende no correspondía su cese. Y entonces lo que se hizo en la gestión de el ministro Torres, ¿no?, es nulo, y al ser nulo tienen que volverse las cosas al estado anterior, ¿no? Y de forma inmediata. Lo importante está en que este juez ha declarado que la ejecución tiene que ser inmediata. Entonces, inmediata significa que si ayer salió, ya tendría que estar reasumiendo el procurador Daniel Soria. Esta institución que además ha sido muy maltratada, ¿no?, en este periodo. Lamentablemente pues se han dejado de lado lo que eran las acciones de formación, de capacitación, de peritajes, de valoraciones, de emisión de normas técnicas para las procuradurías, ¿no? Se ha dejado de lado la autonomía de los procuradores, se ha castigado a procuradores que hacían bien su trabajo, como el de Cusco, se han adulterado documentos dentro de la oficina de control. Es decir, hay una serie de situaciones que van a tener que ser corregidas para volver las cosas a la legalidad y a la constitucionalidad, ¿no?, que es lo que el Perú necesita en todas sus instituciones. No es solamente una de varias, pero al menos en esta se espera que se pueda volver a la institucionalidad, que es lo que permite avanzar y desarrollar. Usted nos comentaba al inicio, doctor Pierre Marzo, que usted se ha desempeñado como funcionario durante la gestión del ex procurador Daniel Soria. ¿Qué es lo que pasó exactamente? ¿Qué es lo que pesó exactamente para que sea separado? Porque fue separado de una manera bastante abrupta. Que cumplió con la ley, ¿no? La ley, el reglamento del decreto legislativo 1326 es un decreto supremo 18/2019 y establece que una obligación legal del Procurador General del Estado es denunciar al presidente de la República y a ministros de Estado
cuando tome conocimiento de actos delictivos, ¿no? Y además apersonarse en los procesos legales que se abran para pedir la reparación civil, ¿no? Y para coadyuvar a la Fiscalía. Entonces, cuando se hizo pública la situación de la inclusión del presidente de la República en una presunta acción para favorecer al consorcio que ganó la licitación por la construcción del puente Tarata 3 en San Martín, el Procurador General del Estado hizo la denuncia correspondiente al Ministerio Público, ¿no? Eso es básicamente un tema de legalidad de la cual no podía sustraerse. Y bueno, y esa fue la razón, ¿no? No hay más tampoco que añadir al tema, ¿no? Ahora, si es que, tal como preconiza siempre el ministro Chero, él es respetuoso de las leyes, y tal como siempre lo manifiesta el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, si es que cumplen con la ley, en las próximas horas debería ser repuesto el señor Soria como Procurador General del Estado. Así es. Si es que se cumple la ley. Vayamos a otro tema, porque usted es un hombre de ley. Se cumple, sí. y si no se cumple, estaríamos ante un caso de desobediencia a la autoridad y otro acto de obstrucción a la justicia, que es el principal problema que padece el presidente de la República y los que lo acompañan en esas acciones, ¿no? ¿Y esto está interpretado como un delito? Sí, el delito de desobediencia a la autoridad está en el Código Penal como uno de los delitos contra la administración de justicia, ¿no? Que es justamente el no acatar una orden judicial expresa, concreta y de inmediato cumplimiento, ¿no? Como resulta de esta resolución que ha sido emitida el día de ayer. ¿Y alcanzaría a quién? ¿Al ministro de Justicia, al presidente del Consejo de Ministros? Al ministro de Justicia y al presidente de la República. Al presidente de la República pues tiene inmunidad, ¿no? Porque lamentablemente pues la Constitución actual viene de 1860, nunca ha sido modificada en ese aspecto y entonces le genera inmunidad respecto a cualquier delito, ¿no? Eso es un tema que habrá que cambiar cuando se modifica la Constitución, pero bueno, a quien no tiene inmunidad es el presidente, es el ministro de Justicia, y entonces él tendría que ser denunciado y como es flagrante hasta podría ser detenido. Teóricamente el delito flagrante puede llevar un proceso inmediato con una sanción y una detención inmediata también. ¿Con qué tanta información contaba el procurador Soria en ese momento? ¿Una información fidedigna como para hacer la observación pertinente? Contaba con la información de los testigos de ese momento, ¿no? El tema es el caso del puente Tarata. Así es, en San Martín. Y San Martín, exactamente, así es. Y el caso de los ascensos militares, ¿no? Los ascensos policiales, ¿no? Entonces, ya había abundante información como para concluir que procede una investigación, ¿no? Aquí no hay un juicio de responsabilidad, no hay una sanción, simplemente una denuncia para que la Fiscalía haga la investigación que le corresponda y luego la Fiscalía pues la que tiene que entrevistar testigos, actuar peritajes, ¿no? Hacer lo que le corresponde a la Fiscalía, ¿no? Pero la Procuraduría tiene que defender el interés del Estado, ¿no? Y entonces el interés del Estado era el que estaba amenazado en ese momento porque de haberse procedido con la entrega de este puente a una empresa que no cumplía con los requisitos, lo que iban a ser perjudicados eran todos los que iban a cruzar el puente, era un puente que se iba a caer, ¿no? Eso es lo que quiero que los ciudadanos tienen que apreciar, ¿no? Que cuando se interviene en obras públicas no solamente es un tema de mandar a la cárcel a los que roban, a los que coimean, sino es un tema también de proteger a la gente que usa la obra pública, ¿no? A los que usan el colegio, a los que usan el hospital, a los que usan el puente, ¿no? Esa es la labor de los procuradores en todo el Perú y que un poco no ha sido bien resaltada, pues, y para eso la Procuraduría General del Estado tenía esa función de uniformizar y capacitar a los procuradores de la República, ¿no? En este caso, el puente es un bien del Estado, ¿no? Y si se le entrega su construcción a una empresa que excede por coimas, sino por méritos, lo que pasa a pasar es que este bien va a caerse como ya ha ocurrido con otros puentes en otras partes del Perú. Entonces, ahí está la función de la Procuraduría, ¿no? Ahora, el otro tema, con la salida en el momento del doctor Soria, ¿también sirvió para desmembrar de funcionarios calificados en la Procuraduría General? ¿Eso también ha ocurrido?
Totalmente, ¿no? Es decir, toda la plana que realizaba funciones en la Procuraduría prácticamente salió, salvo pues los que cometieron delitos o por lo menos han sido denunciados por cometer delitos al adulterar documentos dentro de la Procuraduría para evitar que se sancione al exministro Ildefonso y a la propia Procuradora General que fue reemplazante, que tenía una denuncia previa o tenía 2 denuncias previas por sus acciones anteriores como procuradora distrital, ¿no? Entonces, dentro de la Procuraduría hay una denuncia por haberse adulterado documentos para tratar de exculpar a estas 2 personas y son los que se quedaron, ¿no? El resto, bueno, salió, cada uno tomó otros rumbos, ¿no? Pero se truncó todo lo que había que hacer en materia de capacitación e información, que era lo que me correspondía a mí, lo que había que hacer en dar normas comunes, ¿no? Porque los procuradores necesitan tener lineamientos y pautas comunes para que uniformicen su actuación, ¿no? O lo que tiene que ver con las pericias, las valoraciones. Por ejemplo, el caso Repsol, que es un caso muy importante, ha quedado trunco porque se cortó todo lo que era la coordinación de las distintas procuradurías de las municipalidades afectadas para generar un sólido caso que pueda ser incluso defendido en materia internacional con la empresa Repsol, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas que se han ido truncando en esos 6 meses, ¿no? Y que deberían retomarse, ¿no? Porque aquí no se trata de personas, se trata de que todo el Estado necesita una buena defensa frente a las distintas mafias o a los distintos avivatos que pretenden medrar y lucrar a costa de los recursos públicos. Y lo que usted nos acaba de decir es muy interesante en la parte final, ¿no? O sea, paulatinamente, de manera sistemática, se ha ido desmontando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que no se conozcan los casos. Eso es en realidad, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Que no se cumpla con las funciones por las que está conferida para la Procuraduría General de la República. Y por eso que nos parece saludable que en este momento la Defensoría, pero resultaría más saludable que se respete la institucionalidad y se cumpla con el marco legal, ¿no? Sobre todo desde el ministro de Justicia. No sé qué piensa usted. De acuerdo, ¿no? Y quizás para sus oyentes de Cusco, de las redes que están afiliadas en Cusco, una de las víctimas de este cambio fue el procurador regional de Cusco, Pedro Galicia, ¿no? Que había tenido un papel descollante en el caso de la Interoceánica Sur, ¿no? Que había contribuido con generar la indemnización a cargo de Odebrecht, ¿no? Porque participó activamente para acumular pruebas para el caso Lavallato. Y sin embargo ha sido castigado, suspendido por 6 meses en apelación él, ¿no? Justamente por haber mantenido independencia en su gestión, ¿no? O el caso del procurador del Ministerio de Transportes, ¿no? Que acumuló pruebas contra el ministro de Transportes Silva, ¿no? Y puso esta información en manos del Ministerio Público, ¿no? Lo que ayudó a justamente al caso de Puente Tarata y otros a tener medios probatorios. Entonces, y sin embargo quiso ser restituido también. Entonces hubo todo un trabajo diseñado para traerse abajo a Soria primero y luego desmontar todo al equipo que iba con él. Así es, y algunos procuradores claves, ¿no? El de Transportes, el de Cusco, ¿no? Y probablemente algún otro por ahí, ¿no? O sea, los que estaban haciendo bien su trabajo, especialmente, ¿no? En realidad usted es un cofre de información, doctor Pierre Marzo. En realidad, muy valiosa la información que nos está usted proporcionando. En el tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o sea, ¿qué no ha permitido que toda esta información con la que contaba la Procuraduría pudo haber llegado al Ministerio Público? ¿Se truncó eso? Sí, pero parcialmente porque igual, gracias a un poco la presión mediática y a que usted sabe que para destituir un procurador se requiere el voto de 3 personas, el voto del Procurador General, el voto del representante del Ministerio de Justicia y el voto del representante de la Contraloría General de la República. Y aquí la Contraloría se opuso a la destitución del Procurador de Transportes, que se llama David Ortiz, ¿no? Y eso un poco lo salvó, ¿no? Eso un poco evitó que lo lograran destituir y por lo tanto no se llegó a truncar por completo la defensa jurídica del Estado en el Ministerio de Transportes, ¿no? Lo cual no ocurrió en el caso de Cusco,
porque aquí para la suspensión era solamente la Procuraduría podía suspender por sí misma, ¿no? Entonces aquí sí lograron suspender el procurador de Cusco, que, repito, había sido una pieza importante para el caso de Lavallato, en el tema de las obras de construcción en el departamento de Cusco, ¿no? Y de manera ilustrativa, doctor Marzo, la labor del Procurador General de la República, los procuradores en todo su contexto, no es defender al gobierno, sino es la defensa del Estado como tal, ¿no? Así es, igual que la labor de los procuradores municipales o los procuradores regionales, que no es defender al alcalde o al gobernador, el procurador general no tiene que defender al presidente, tiene que defender al Estado, a la entidad, que es una entidad de servicio y que permanece, ¿no? Es decir, las personas pasamos, ¿no? Pero el Estado es una entidad que permanece y que las municipalidades permanecen, los gobiernos regionales permanecen, los ministerios permanecen, y tenemos que asegurar que funcionen bien, ¿no? Y que los recursos que se asignan para el servicio a la gente lleguen a la gente. Entonces, eso es lo que tienen que defender los procuradores, y que lamentablemente pues se había distorsionado, ¿no? Creo que el presidente Castillo, una vez más, ha sido mal asesorado, no entendió que lo que hacía el procurador Soria es lo que deben hacer todos los procuradores del Perú, que es defender a la entidad, ¿no? No defender a las personas. Para eso están los abogados privados que uno contrata, ¿no? Entonces, esa confusión, pues, de roles, ¿no?, ha llevado a esta situación que, bueno, en buena hora que un juez ha logrado contener, ¿no? Y que ahora podría ser el inicio de una reconstitución de varias entidades del Estado que lamentablemente han perdido su rumbo y que se han vuelto al servicio de personas individuales en vez del servicio del bien común, que es el origen y la razón de ser toda entidad del Estado. Fue una confusión, fue una situación adrede, premeditada. Bueno, ha sido adrede, premeditado, pero creo que el presidente no ha sabido distinguir, y no solamente en este caso, sino en otros, su figura personal, ¿no?, de su rol como presidente de la República, ¿no? Y entonces esto lo ha ido llevando a otros casos ya de obstrucción a la justicia en otras materias, ¿no? A atacar policías, ¿no? A encubrir personas buscadas por la justicia, ¿no? Cosas que un poco han ido saliendo y que, a mi parecer, resultan el núcleo de las razones por las cuales sí corresponde que se le investigue, ¿no? Hay otros temas que sí tienen su inmunidad y que deberían esperar, ¿no? Pero la obstrucción a la justicia no puede esperar, porque si no se tumba todo el aparato del Estado de Derecho peruano, que es endeble, que todavía está en construcción, ¿no? Entonces necesita más bien ser fortalecido, ¿no? Las fiscalías, el Poder Judicial, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo son entidades que requieren ser fortalecidas y no debilitadas, y lamentablemente el presidente de la República, para protegerse a él y a sus familiares, ha tratado de obstruirlas y debilitarlas, ¿no? Ese es el principal problema que tiene el presidente en ese momento. Aprovecho esta conversación y dentro de toda la experiencia acumulada que usted tiene, como en su momento haber sido representante de la Defensoría del Pueblo, también haber sido funcionario en la Procuraduría General de la República, ¿qué le parece la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, por el Ministerio Público, ¿no? ¿Se ajusta exactamente a las responsabilidades del Ministerio Público, a la labor que le confiere la Constitución? Bueno, en realidad el Ministerio Público busca perseguir penalmente a los que cometen delitos, ¿no? Y se ha encontrado con una valla que es infranqueable, que es el artículo 117 de la Constitución, ¿no? Lamentablemente ese artículo es un residuo de 1860. El artículo 65 de la Constitución de 1860 es el mismo, 117, que simplemente ha sido reproducido sin que nadie lo haya discutido nunca, ¿no? Y esa valla infranqueable, la Fiscalía ha buscado saltársela usando un convenio internacional, el Convenio Internacional contra la Corrupción, que dice que los países tienen que investigar los casos de corrupción, aunque provengan de altos funcionarios, ¿no? A mi parecer no está bien sustentado. Pudo haber sustentado mejor, pudo haber reconocido que aquí no hay nada que interpretar, la Constitución es clara, está mal hecha, pero a falta de una norma constitucional debió haberse dicho, bueno, hay que crear una norma nueva, y hay que hacer esta operación jurídica de integración para poder perseguir al presidente,
penalmente o investigarlo por delitos que no están en ese artículo 117, ¿no? Ese un poco había sido el argumento, no lo he desarrollado a mi parecer bien, ¿no? Pero en todo caso ya lo he puesto en bandeja del Congreso y el Congreso tendría que desarrollar más este argumento, ¿no? Porque en realidad es lógico. En realidad es lógico, la Constitución de 1860 ya no es vigente, pues, ya no es vigente, por más que se haya repetido hasta 1993, ¿no? Tenemos que adecuarnos a las nuevas realidades y esto implica no dejar impunes actos delictivos que se cometen desde el poder, ¿no? Entonces, el Congreso tendrá que integrar la Constitución y por lo menos probablemente podría asumir, ser sincero, ser honesto, decir que esta Constitución no sirve, que por ende tenemos que inventar una norma que no está escrita usando esas otras obligaciones que tiene el Estado peruano, ¿no? Eventualmente cambiar la Constitución, ¿no? ¿El tribunal puede coadyuvar a interpretar este artículo, cree usted? De hecho que sí, integrarlo, ¿no? Porque no hay mucho que interpretar porque es muy cerrado. Pero el tribunal ya lo ha hecho en otras ocasiones. Por ejemplo, como ya lo ha hecho el abogado Roberto Pereira, el artículo 148 de la Constitución dice textualmente que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones son irrevisables en sede judicial. Y sin embargo, ya el Tribunal Constitucional ha declarado que sí se pueden revisar cuando se afectan derechos constitucionales, ¿no? Y de hecho que ya ha ocurrido eso, y de hecho que, por ejemplo, el alcalde de Cajamarca actual, ¿no?, Joaquín Ramírez, está ahí por una revisión judicial, ¿no?, de una decisión de la Corte del Jurado Electoral Especial que lo excluye de la competencia. Entonces, ya hay jurisprudencia que, como la Constitución, repito, está mal hecha, y hay que ser sincero en reconocerlo, requiere driblearla, moverse por un lado para superar absurdos, ¿no? Como que haya delitos flagrantes que no pueden ser investigados, o abusos flagrantes que no puedan ser corregidos. Entonces, el Tribunal Constitucional sí lo ha hecho antes y podría hacerlo en esta ocasión. Finalmente, ya en el plano de la investigación seguida por el Ministerio Público, ¿está bien elaborada la investigación? Lo avanzado hasta el momento por el Ministerio Público contra los que resulten responsables, presuntamente entre ellos el presidente, y habla de una red de criminalidad organizada. Bueno, los hechos que expone, recordemos que es una investigación de cerca de más de 300 páginas, y los hechos que exponen es una buena compilación de todo lo que ha ido saliendo, y sí, su teoría del caso es bastante sólida, ¿no? Es decir, que hay una red que tiene varias aristas, ¿no?, y que en suma han buscado aprovechar los recursos del Estado para beneficiar familiares, amigos, personas que no necesariamente podrían haber ganado licitaciones en concursos abiertos y que han requerido esas ayudas para poder hacerse del dinero del Estado, ¿no?, en varias obras públicas, ¿no? Entonces, el argumento es sólido y lo que corresponde es completar, ¿no?, capturar al exministro Silva, ¿no?, que probablemente tenga información bastante valiosa, dejar de protegerlos, ¿no?, y romper con esa red de protección, ¿no?, que creo que es lo más grave, ¿no?, porque finalmente uno puede discutir quién se benefició, pero lo que uno no puede discutir es dejar de investigar a los que investigan, ¿no? Ahora, y eso es lo que está perturbando. El presidente Castillo y el presidente del Consejo de Ministros y otros ministros de Estado hablan de invenciones, ¿no? ¿Se puede llegar a ese nivel, decir que se está inventando las cosas? Hay declaraciones, hay una serie de declaraciones, hay licitaciones, hay empresas a las que se le dio la buena pro. En el caso de Pone Tarata, es un hecho que se le dio la buena pro a una empresa que luego cuyos representantes admitieron haber coimeado al ministerio, a funcionarios del Ministerio de Transportes, ¿no? Entonces, eso no es ninguna invención. En el caso del alcalde de Anguía, es un hecho que quien ganó la licitación fue la empresa de los hermanos Espino, y también es un hecho que los hermanos Espino eran cercanos a la familia Paredes del presidente Castillo, ¿no? Entonces son hechos, eso no es ninguna invención, eso es público y notorio. Es un hecho también que esta obra de agua potable en Anguía ha sido paralizada, eso se puede mirar, está ahí
la obra sin haber sido terminada, ¿no? Entonces, nada de esas son invenciones, esos son hechos, y lamentablemente, pues, el presidente de la República ha involucrado a sus familiares, ¿no? Entonces, esos también son hechos que no pueden, de los cuales no hay nada que discutir, ¿no? Lo que habría que discutir un poco más es si el presidente de la República recibió los sobornos o no. Ya, eso se puede discutir, pero lo que no puede discutirse es que el presidente de la República tomó medidas para impedir que se capture o para facilitar la fuga de algunos perseguidos, ¿no? Eso también es probado porque algunos estuvieron en el mismo Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden ser discutidas y hay cosas que ya están probadas, ¿no? Es más, está probado, ¿sabe qué está probado? La destitución del procurador Soria. Hay una resolución que tiene la firma del presidente y que lo cesa sin ningún argumento legal, ¿no? Eso está aprobado, está ahí escrito. Y Torres también firma esa resolución, y si uno la ve que no hay ningún argumento, solamente ahí se perdió la confianza. Lo que pasa es que no es un funcionario de confianza, es un funcionario de que requiere un procedimiento legal para ser cesado. Entonces, eso es un hecho, eso no es ninguna invención, tiene la firma de Torres y la firma de Castillo. Entonces, ahí solamente cabe aceptar las responsabilidades por haber cometido ilícitos. Doctor Pierre Marzo, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, gracias. Muy amable, don José Hernández, muy amable también. ¿Y sabe qué? Un temita. ¿Cómo no? Mire, todos estos temas lo que están haciendo es evitar que se discutan temas centrales, ¿no? Por ejemplo, en Huánuco han muerto 17 personas por intoxicación con metanol en alcohol que se vendía al público. Entonces, aquí hay problemas de salud pública, de alcoholismo y problemas de falta de fiscalización, ¿no? Y eso le corresponde al Ministerio de Salud y a las municipalidades. Entonces, yo creo que justamente tenemos que recuperar las instituciones para poder atender problemas de la gente reales, problemas de la gente que está muriéndose en la calle por alcoholismo, por falta de eficiencia en el sistema de salud, ¿no? Por problemas de seguridad ciudadana que no son atendidos. Es decir, tenemos que recuperar las instituciones para que las instituciones puedan dedicarse a atacar esos problemas. Ese es el problema de fondo de esa situación que tiene que ser superada, ¿no? Un tema de interés, sin lugar a dudas, lo vamos a seguir. Yo le agradezco, doctor Marzo, esta generosidad que siempre tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, buen día. Muy amable, gracias, don José Hernández. Gracias también a todos los que se conectan por red cadena regional. Gracias, doctor Marzo. Conversamos con el doctor Pierre Marzo, abogado, es representante de la Defensoría del Pueblo, es funcionario en la Procuraduría General de la República y analista en temas políticos. RCR, la red que comunica y une al Perú.